Bienvenidos a Daniel y Apocalipsis. Hoy estudiaremos un mensaje poderoso que nos recuerda que, aún en medio de crisis, cambios y desafíos espirituales, Dios sigue teniendo el control de la historia. Estos libros proféticos no solo hablan del futuro, también hablan del presente, de la lucha entre la verdad y el error, de la fidelidad en tiempos difíciles y de la esperanza que encontramos en Cristo Jesús. Abramos nuestro corazón para escuchar la voz de Dios y permitir que su palabra fortalezca nuestra fe. Bienvenidos. Hola mis amigas y amigos, qué placer estar con ustedes nuevamente. La meditación para hoy lleva como título Nombres cambiados. Y está basada en Daniel capítulo 1, versículo 7, que nos dice: A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Después de trasladar a los jóvenes hebreos desde Jerusalén hacia Babilonia, el imperio inició una de las etapas más delicadas de su proceso de transformación cultural, el cambio de identidad. Daniel capítulo 1 versículo 7 describe un acto que podría parecer pequeño o administrativo, pero que en realidad tenía enorme significado espiritual y político. El jefe de los eunucos asignó nuevos nombres a Daniel y a sus compañeros. En el mundo antiguo, los nombres poseían profundo valor simbólico. No eran simples identificaciones personales. Reflejaban carácter, misión, herencia espiritual y relación con la deidad. Entre los hebreos, muchos nombres incluían referencias directas al Dios de Israel. Como vimos ayer, Daniel significa Dios es mi juez. Ananías, Jehová es misericordioso. Misael, quien pertenece a Dios. Azarías, Jehová ayuda. Cada nombre proclamaba públicamente una conexión con Jehová. Babilonia entendía perfectamente el poder de esa identidad espiritual. Por eso, el imperio decidió reemplazar aquellos nombres hebreos por nombres asociados con las divinidades babilónicas. Daniel recibió el nombre de Belsasar, probablemente relacionado con Bel o Marduk, principal deidad de Babilonia. Ananías pasó a llamarse Sadrac, Misael Mesac y Azarías Abednego, nombre vinculado posiblemente al dios Nabu. El objetivo iba mucho más allá del cambio cultural. Babilonia quería reprogramar lentamente la mente de estos jóvenes cautivos. El imperio sabía que conquistar una ciudad era más fácil que conquistar la conciencia de una persona. Jerusalén ya había sido tomada militarmente, pero todavía quedaba algo peligroso para Babilonia: la fe de aquellos jóvenes hebreos. Por eso el proceso de asimilación sería gradual. Primero el idioma, después la educación, luego la alimentación, ahora los nombres. Babilonia buscaba borrar progresivamente todo recuerdo de la identidad hebrea y reemplazarlo por una identidad completamente babilónica. Históricamente este método era común en grandes imperios antiguos. Egipto, Asiria y Babilonia frecuentemente cambiaban nombres de cautivos importantes o funcionarios extranjeros como señal de dominio y lealtad política. La intención era integrar completamente a la persona dentro de la cultura imperial. El cambio de nombre representaba pertenencia. En cierto sentido, Babilonia estaba diciendo: ahora ustedes nos pertenecen. Sin embargo, el relato bíblico deja claro algo extraordinario. Aunque los nombres externos cambiaron, el carácter interior permaneció intacto. Ese es uno de los grandes mensajes que nos deja Daniel 1:7. El imperio podía modificar títulos, posiciones y designaciones públicas, pero no podía gobernar completamente el corazón de quienes permanecían fieles a Dios. La estrategia babilónica también revela cómo opera frecuentemente la presión espiritual.
Babilonia no intentó obligarlos inmediatamente a negar públicamente a Jehová. El proceso fue mucho más sutil. La meta era acostumbrarlos lentamente al ambiente pagano, rodearlos diariamente con idolatría, normalizar las costumbres babilónicas, hacer que poco a poco olvidaran quiénes eran realmente. El sistema imperial entendía algo profundamente humano. Las influencias constantes terminan moldeando pensamientos, hábitos y prioridades. Por eso, el entorno de Babilonia estaba diseñado para absorber completamente a estos jóvenes. La ciudad era el centro político, intelectual y religioso del mundo antiguo. Sus enormes templos dedicados a Marduk dominaban el horizonte. Los rituales paganos formaban parte de la vida pública. La astrología, magia, religión estatal estaban integradas en la educación y la administración imperial. Daniel y sus compañeros vivían diariamente rodeados por la cultura que intentaba redefinir su manera de pensar. Y aún así, permanecieron fieles. El texto bíblico nunca sugiere que estos jóvenes fueran aislados completamente del sistema babilónico. Estudiaron en sus escuelas, aprendieron su idioma, trabajaron dentro de la administración imperial, pero existe una diferencia enorme entre vivir dentro de una cultura y permitir que esa cultura controle el corazón. Y Daniel comprendió esa diferencia. El libro muestra repetidamente que la verdadera batalla espiritual ocurre en la mente y en la identidad. Babilonia quería cambiar lo que aquellos jóvenes creían acerca de sí mismos y acerca de Dios. Si lograba destruir esta identidad, eventualmente también controlaría sus decisiones. Eso sigue siendo profundamente actual. Las culturas humanas continuamente intentan redefinir identidad, valores y propósito. La presión por adaptarse, encajar y abandonar convicciones no pertenece solamente al mundo antiguo. Babilonia continúa existiendo como símbolo de sistemas que buscan separar al ser humano de Dios. Por eso, Daniel 1:7 es mucho más que un detalle histórico. Es una batalla por la identidad espiritual. La historia demuestra que Daniel jamás olvidó quién era realmente. Aunque Babilonia lo llamaba Belsasar, él seguía perteneciendo al Dios del cielo. Aunque servía en la corte imperial, su lealtad final pertenecía a Jehová. Y esa fidelidad marcaría toda su vida. Más adelante interpretaría sueños delante de reyes paganos, sobreviviría conspiraciones políticas, vería caer imperios completos, pero nunca abandonaría las convicciones aprendidas desde su juventud. El capítulo también revela la importancia de la formación espiritual temprana. Daniel y sus amigos habían sido preparados antes de llegar a Babilonia. Sus principios no fueron improvisados en medio de la crisis. Habían sido formados mucho antes en el hogar y en el conocimiento de las Escrituras. Eso les permitió resistir cuando el ambiente alrededor intentó moldearlos. Babilonia ofrecía prestigio, educación y poder, pero aquellos jóvenes entendieron que ningún privilegio humano vale más que la fidelidad a Dios. Y aunque el imperio intentó darles una nueva identidad, el cielo todavía conocía sus verdaderos nombres. Daniel 1:7 enseña que el mundo puede intentar cambiar nuestra identidad, pero jamás podrá destruirla mientras permanezcamos firmemente unidos a Dios. Babilonia cambió los nombres de aquellos jóvenes porque comprendía que la identidad espiritual define finalmente la dirección de la vida. El imperio quería producir servidores leales al sistema humano y alejados del Dios verdadero. Pero Daniel y sus compañeros entendieron algo eterno. La verdadera identidad no proviene de lo que un reino terrenal dice acerca de nosotros, sino de lo que Dios ya ha declarado. Los imperios humanos etiquetan, presionan y buscan moldear corazones según sus principios y valores, pero quienes conocen verdaderamente a Dios pueden vivir incluso en Babilonia sin olvidar jamás quiénes son. Porque el mundo puede cambiar nombres exteriores, pero solo Dios tiene autoridad sobre el corazón.
Gracias por acompañarnos en este estudio de Daniel y Apocalipsis. Que el mensaje de hoy nos motive a permanecer firmes, confiar más en Dios y vivir con esperanza aún en medio de las pruebas. Recordemos que los reinos de este mundo pasarán, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Hasta nuestro próximo encuentro, que el Señor bendiga tu vida y fortalezca tu caminar espiritual.